El día del entierro de mi hermana gemela, Joseph permaneció sentado junto a la tumba, sin comer ni beber, durante 3 días. Todos en el pueblo suspiraron, diciendo que ambos tenían sentimientos profundos, pero un destino efímero. Incluso mi propia madre me acusó preguntándome por qué tuve que robar a Joseph. Parecía que todos habían decidido olvidar que Joseph había sido mi esposo durante 32 años. A medianoche me tambaleaba por la carretera principal, aturdida, cuando un camión se me vino encima. Podría haberlo esquivado. Pero no quise. Joseph me empujó y cayó en un charco de sangre. Me rogó que si hay otra vida, lo devolviera limpio a mi hermana. ¿Qué es la limpieza? Me reí a carcajadas. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el invierno de 1977, el comienzo de todos los destinos que se habían trastocado. Vivian, ¿de verdad no vas a estar con Joseph? Aparte de tu hermana, Joseph es la segunda persona del pueblo en entrar a la universidad, es el mejor joven que tenemos aquí. Vivian estrechó la mano de su madre e hizo un puchero. Mamá, voy a la universidad en la ciudad. ¿Crees que no puedo encontrar un hombre? ¿Por qué me aferraría a alguien como Joseph, del campo? Al ver que la resistencia de su madre se suavizaba, Vivian aprovechó su ventaja. No es que sea completamente inadecuado, ¿por qué dejar que las cosas buenas se las lleven los forasteros? ¿Acaso mi hermana no está soltera? ¿Por qué no emparejar a Joseph con ella? No, no. Mamá agitó las manos repetidamente con tono decidido. Puedes tener la oportunidad de tu hermana en la universidad, pero Joseph absolutamente no. Los aldeanos se reirían de nuestra familia. Mamá. Vivian hizo un gesto como si fuera a estrellarse contra la pared, cortejando teatralmente a la muerte. Mamá, si no accedes, me romperé la cabeza y moriré. Mamá agarró a la dramática Vivian con fuerza por detrás, angustiada. Cariño, ¿qué haces? ¿Intentas matar a tu madre? Estoy de acuerdo, no es suficiente. Me quedé fuera de la puerta, mirando por la rendija, observando su actuación con perfecta claridad. Así fue. O sea, en mi vida pasada pude haber sentido algo por Joseph, pero nunca dije ni hice nada inapropiado. Más tarde, cuando supe que mi hermana y Joseph estaban saliendo, me sentí herida por dentro, pero no lo demostré. Mantuve las distancias con Joseph, incluso evitando hablar con el primero. Pero un día, Joseph vino a casa a ver a mi hermana, y de alguna manera, los aldeanos me pillaron en la cama con él. Resultó que todo fue un montaje de mi querida hermana y mi querida madre. Y sin embargo, en mi vida pasada me sentí culpable por ello el resto de mi vida y voluntariamente le cedí a mi hermana la valiosa oportunidad de ir a la universidad. Ella se convirtió en la estudiante universitaria Clara, mientras que yo adopté su nombre, Vivian, y me casé con Joseph. Resultó que ella y mi madre llevaban mucho tiempo deseando que yo pudiera ir a la universidad. Mi querida hermanita, ese hombre es tuyo. La oportunidad de ir a la universidad, por favor, devuélvemela. En un mes podré irme del pueblo e ir a la universidad, Jean. Clara. Seguí la voz y vi a Joseph de pie, no lejos de mi casa, saludándome. Joseph era guapo, alto, el tipo de hombre que a las chicas les gustaba fácilmente. Pero tenía la cabeza llena de sus palabras mientras yacía en un charco de sangre suplicándome, si hay otra vida, devuélvelo a mi hermana limpio. Clara, te llamo, ¿no oíste? Joseph, al ver que no respondía, se acercó descaradamente, me agarró de la muñeca y empezó a tirar de mí hacia el pequeño bosque. Le quité la mano de encima y le escupí en la cara, espetando, Joseph, si estás enfermo, ve a que te curen, ¿por qué me arrastras a tu locura? No olvides que eres el novio de mi hermana. Joseph se quedó atónito observando mi expresión. Desde el momento en que me llamó, supe que Joseph también había renacido. Odiaba lo bien que lo conocía. Pero claramente él no me conocía como yo a él. Joseph llegó a una conclusión apresurada, era el único que había renacido. No pudo contener la emoción, esta vez nada ni nadie le impediría quedarse con Vivian el resto de su vida. Cuando estaba a punto de irme, Joseph habló desde atrás en voz baja, medio para sí mismo, medio como advertencia. Clara, llámame charlatán si quieres, llámame inexplicable si quieres, pero tengo que decirte estas cosas. Ya no quiero que me gustes. No me gustas para nada. Solo me gusta tu hermana.
Si me casara contigo me castrarían, no te daría ni un solo hijo. Seríamos una pareja de esposos resentidos para toda la vida. Joseph sabía exactamente cómo conmoverme. En mi vida anterior no tuve hijos. Para quedar embarazada fui al hospital incontables veces, probé muchos remedios caseros y, en una ocasión, perdí 20 o 30 genes en un mes. En aquel entonces Joseph incluso me abrazó con compasión y me dijo que podíamos vivir juntos sin hijos. Realmente creía que me había casado con un buen hombre y le abrí mi corazón a él y a su familia. Así que resultó que el verdadero culpable que me impidió quedar embarazada era él. ¿Cómo se atrevía, en su vida pasada, a culparme de toda la infertilidad? No existe la peor persona, solo las peores. Seguí caminando hasta cerrar la puerta del patio, y entonces caí de rodillas. Me toqué la cara, estaba mojada. Si no me ama, ¿por qué se casó conmigo? ¿Para acosarme, para arruinarme, para exprimirme hasta la última gota? Si no me ama, ¿por qué me rechazó y arriesgó su vida para salvarme? Mamá te llama para que cocines. Vivian salió completamente indiferente a mi extraño comportamiento, gritándome. Levanté la vista y miré a esta hermana gemela que se parecía 7 u 8 veces a mí, la misma persona, con un destino diferente. Vivian había sido buena fingiendo ser tierna y coqueta desde pequeña, mientras que yo era introvertida, no me gustaba reír y no podía conquistar a los adultos como Vivian. A mi madre le gustaba llevar a Vivian por el pueblo para escuchar sus elogios. Mi madre la había criado pálida, tierna e indulgente, mientras que mi apariencia era su versión degradada, morena, delgada y demacrada. ¿Qué miras?, preguntó Vivian, desconcertada. Me sequé las lágrimas y le respondí: primero, soy tu hermana, ponme un título. Segundo, cocinar no es solo mi trabajo, tú también puedes cocinar. La aparté con el hombro y volví directo a la casa. Ya lo había descubierto, en mi vida anterior era débil, así que la gente me intimidaba. En esta vida voy a ser un petardo, a cualquiera que me provoque le explotaré. Clara, ¿no crees que mamá se está haciendo vieja? Solo hizo tareas domésticas 2 días y le duele la espalda y la cintura. La miré con frialdad, no era la espalda ni la cintura lo que le molestaba, sino los ojos. Desde la primaria ayudaba con las tareas de la casa, y al crecer me convertí en la principal responsable. Solo me estaba tomando un par de días libres, y mi madre ya estaba armando un escándalo por mi nariz y mis ojos. Sin embargo, Vivian, que en toda su vida ni siquiera habría podido sujetar una botella de salsa de soja volcada, nunca recibió una palabra de mamá. ¿Por qué? Al ver que no mordía el anzuelo, mi madre tiró el cuchillo de cocina a un lado, me señaló la nariz y me regañó: Clara, creo que desde que entraste a la universidad te has vuelto arrogante. No haces las tareas del hogar, no ayudas en el campo, crees que puedes cambiar el mundo. Creo que podríamos cederle tu lugar en la universidad a Vivian. La daga se revela al terminar el pergamino. Me da igual, haré lo que sea. Salí corriendo de casa, llorando y gritando. Ya no quiero vivir. Por fin entré a la universidad, y mi madre quiere que la deje, que deje que mi hermana me reemplace. Bien, pues que me muera. Clara, vuelve, hablemos de esto. Mi madre me persiguió, intentando callarme. Parar era imposible, morir era imposible. Di una vuelta al pueblo, decidida a que todos los aldeanos supieran hasta dónde podía llegar mi madre. En mi vida anterior, perdí porque era un cascarón cerrado, reprimiéndolo todo. ¿Esta vida no será así, hablar basura? Eso es lo más fácil del mundo. Supe que era el momento oportuno, así que aminoré el paso y corrí hacia la orilla. Al poco rato fui arrebatado a los brazos de la entusiasta ayudante del pueblo, la tía Mary. Me acurruqué en su pecho y lloré desconsoladamente, repitiendo con tristeza, una vez más, como mi madre tenía favoritismos. Varias veces mi madre intentó arrastrarme de vuelta, pero la tía Mary la detuvo siempre. Absurdo. El alcalde Robert salió de entre la multitud con cara seria y regañó a mi madre. Fiona, fuiste tú quien dijo que tu hija menor debería ocupar el lugar de su hermana en la escuela. Mi madre intentó discutir, pero de repente grité aún más fuerte. Los aldeanos comenzaron a reprocharles a ella y a mi hermana. Mi madre se sonrojó, vivía para su reputación, y esta vez había perdido prestigio y prestigio. Me miró en busca de ayuda, pero yo estaba demasiado ocupado llorando.
Luego miró a mi hermana, quien tuvo mucho cuidado de no perder el respeto, escondiéndose tras la multitud para evitar la mirada de nuestra madre. Finalmente perdió la esperanza y murmuró, solo bromeaba con Clara. Bromeando, ¿se puede bromear sobre algo así? Desde que murió George, ser madre se ha vuelto cada vez más inapropiado. Robert la interrumpió con decisión. En cuanto a ocupar el puesto de alguien en la escuela, no vuelvas a mencionarlo. Eso es ilegal. Sí, lo entiendo. Mi madre lo declaró inmediatamente. Mi mirada se abrió paso entre la multitud y se posó en el rostro de mi hermana, contraído por el resentimiento. Por su expresión supe que esto no había terminado. Desde que éramos niñas, todo lo que me pertenecía y que ella quería, mi hermana lo tomaba sin pedirlo, simplemente lo reclamaba para sí misma. Esa noche mi madre, rompiendo con la costumbre, coció 3 huevos. Ella, mi hermana y yo, uno para cada una. Antes mi madre solo hacía 2 huevos, declarando con pompa que eran para las 2, uno para cada una. Pero siempre me daba pena y le daba el huevo a mamá. Resultó que la solución más sencilla era simplemente hervir 3 huevos. Vivian, ¿estás en casa?, se oyó la voz de Joseph desde fuera de la puerta. Vivian me lanzó una mirada triunfal, con la cabeza casi alzada, sacó pecho y salió a grandes zancadas. Me dolía el pecho sin querer, lo achaqué a la abstinencia. Al fin y al cabo en mi vida pasada estuve casada con Joseph durante 30 años, es mucho tiempo, e incluso en un suelo lleno de cristales rotos aún se pueden encontrar algunos fragmentos preciosos. Clara, no te enojes con tu hermana, es así. Mi madre me sonrió para apaciguarme. De hecho, llevaba mucho tiempo pensando en una pregunta, así que la formulé sin rodeos. Mamá, nací solo 1 minuto antes que Vivian, ¿es tan grande la diferencia para ti? Desde pequeña me has dicho que soy la hermana mayor, que tengo que perdonarla, cuidarla, asumir las responsabilidades de ser la mayor, pero solo soy 1 minuto mayor. No puedes dejar de ser tan parcial. Con mis palabras, los ojos de mi madre se enrojecieron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso se hizo la ofendida. ¿Cómo es que soy parcial? Tu padre murió joven, las crié sola, haciendo de madre y padre, fue fácil. Y ahora vienes a culparme. ¿Solo te sientes satisfecha cuando muero? Si fuera antes, ya estaría de rodillas pidiéndole disculpas. Pero en mi vida pasada aprendí una palabra, PUE. Mi madre me está manipulando, se guarda las lágrimas para mí y deja las sonrisas para mi hermana. Ningún niño debería tener que cargar con las emociones negativas de sus padres. Mi mamá me miró con los brazos cruzados y, como ya no podía llorar, fue a lavar los platos sola. Vivian entró con una bolsa de pasteles, con la cara roja de la emoción. Joseph dijo que quería verte. Al verme sentada en el taburete sin intención de salir a verte, entró en pánico. Joseph te espera afuera, ¿qué tan grosera puedes ser, sin siquiera salir a verlo? La miré de reojo. No me digas que aún no te has casado con él, aunque lo hubieras hecho, ¿qué ley dice que un cuñado tiene que conocerme solo por ser de la familia? ¿Por qué estaría yo obligada a conocerlo? Vivian, acostumbrada a ser mandona, me arrastró directamente hacia la puerta. No le presté atención por un momento y ella sí que me sacó al patio. Joseph, mi hermana me está intimidando. Joseph consoló a Vivian con tierna preocupación y luego se giró para regañarme. Clara, ¿podrías, como hermana mayor, dejar de molestar siempre a tu hermanita? Me froté la muñeca que Vivian me había agarrado hasta que se puso roja, ocultando la hinchazón tras mi espalda. Bajé la cabeza para tragarme la amargura del pecho, luego levanté la cara y volví a sentirme fría y dura. La frialdad era mi disfraz, mi armadura, mi último vestigio de orgullo y dignidad. ¿Qué nos importa a ti, una forastera?, exclamó Joseph conmocionado. Clara, ¿cómo puedes ser tan despreciable? Intimidando a tu hermana, intenté razonar contigo, y no te avergüenzas, te sientes orgullosa. Sí, soy despreciable, tú eres noble. Yo, esta persona despreciable, no me quedaré aquí para ofender a sus nobles ojos. Me di la vuelta para irme. Joseph me agarró la muñeca y siseé. Me soltó y, preocupado y ansioso, me preguntó ¿qué te pasa en la mano? ¿Qué te importa? Si tienes algo que decir, dilo. Retiré la mano, aunque mi corazón me traicionó y se ablandó ante su preocupación.
La mirada de Joseph permaneció fija en mi muñeca herida, como si se hubiera dado cuenta de que Vivian acababa de lastimarla. Joseph. Vivian le hizo tintinear el brazo con coquetería. Joseph ladeó la cabeza para mirar a la radiante Vivian, recordándole un arrepentimiento de una vida pasada. Se giró hacia mí con ojos evasivos. Clara, ¿te va bien en el colegio? ¿Por qué no le das tu plaza a Vivian? ¿Podrías repetir los exámenes el año que viene? Joseph, también entraste a la universidad, ¿por qué no le das tu plaza a mi hermana? ¿Por qué tú y ellos siempre me escogen para acosarme? Hermana, Joseph es hombre, ¿cómo se supone que voy a ocupar su puesto en una plaza universitaria masculina? Se quejó Vivian. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Miré a mi hermana. Teníamos la misma madre y deberíamos haber sido las personas más unidas del mundo, pero nuestra madre se empecinó en criarnos con dos temperamentos diferentes. Joseph, no vengas más a mí. No puedo ayudar a mi hermana. Tú tampoco. Hice una pausa y aunque fue difícil, hablé con claridad, les deseo a ambos una larga vida juntos y muchos hijos pronto. Joseph retrocedió varios pasos en rápida sucesión, con el rostro pálido. Me miró con dolor como si lo que había dicho no fuera una bendición, sino una maldición cruel. Durante el siguiente medio mes mi madre estuvo mucho más callada, siempre que me miraba parecía a punto de decir algo, pero yo fingía no darme cuenta. Vivian, por otro lado, disfrutaba hablando sola delante de mí sobre lo bueno que era Joseph con ella, lo profundo que era su vínculo. Traté sus palabras como si no fueran nada y conté los días para irme. Finalmente solo quedaban 7 días, y podría escapar de una familia que no me quería e ir a la universidad que anhelaba. Clara, ¿me estabas escuchando siquiera? Vivian me empujó. Me tapé la oreja y respondí con pereza, te oí. Preguntaste dónde está mi carta de aceptación, ¿y eso qué te importa? Y te oí decir que querías que cambiara a Joseph por el título universitario, pero no lo haré. Me reí burlonamente, así que en vidas pasadas y en esta, Joseph significó tan poco para Vivian. Suspiraba toda una vida por una Vivian que nunca lo tuvo en su corazón, y me engañó toda la vida. Realmente me sentí indigna de mí misma. ¿No quieres? ¿Quién eres para decir que no quieres? El rostro de Vivian se contrajo, su voz era cortante. ¿No te gustaba Joseph? Mi expresión se volvió fría. Cuando dije que me gustaba Joseph. Si alguien más me contara ese rumor, te partiría la boca. Clara, mejor dicho, mi madre intervino para hacer de pacificadora. Me encogí de hombros con indiferencia y observé a mi madre y a Vivian susurrándose. Sabía que estaban tramando algo otra vez, solo necesitaba sobrellevar estos últimos 7 días con cuidado. Pero no fue hasta que me quedé solo en casa y vi a Joseph que me di cuenta de que estaban intentando el mismo truco otra vez. Sujeté el palo de madera y me quedé cautelosamente en la puerta, dispuesto a admitir que la situación estaba mal y retirarme. En tan solo unos días, el aura de Joseph había cambiado notablemente, el chico alegre y cálido que solía ser se había convertido en un hombre oscuro y adusto. No corras. Solo vine a hablar contigo. Apreté el palo con fuerza y le advertí, quédate ahí y habla. No te acerques a mí, o a este palo que tengo en la mano no le importará quién eres. He mantenido la distancia con Joseph todo este tiempo. Joseph golpeó con fuerza el muro de tierra de mi casa. Parecía apático, murmurando en voz baja. Vivian dice que te diviertes intimidándola en casa. Estudia bien, pero teme hacerte enojar, así que a propósito le va peor en los exámenes del colegio. Dice que te gusto, que quieres competir con ella por mi afecto. Pensé que estabas tramando separarnos a Vivian y a mí. ¿Pero por qué? Sus palabras se apagaron al observar mi expresión. Mi rostro estaba medio oculto tras la puerta, mis rasgos se movían como una luz vacilante. Entendí lo que Joseph quería decir, había notado mi distanciamiento deliberado estos últimos días, pero hoy Vivian lo había engañado para que viniera. A estas alturas incluso un tonto como Joseph sabría que el asunto de la vida pasada no tenía nada que ver conmigo. En su vida anterior se sintió agraviado y lo obligaron a casarse conmigo, pero ¿no me obligaron también a casarme con él? Joseph se acercó lentamente con esos ojos profundos y cariñosos fijos en mí. Clara, solo tú me quieres de verdad. Apunté con el palo de madera a la cabeza de Joseph.
Piérdete. Inténtalo de nuevo y te llamaré pervertida. Si lo condenaran por eso, la vida de Joseph estaría arruinada. No grites, me voy. Joseph se agarró la cabeza y huyó presa del pánico. Optó por escapar por su futuro. Vivian, que se había escondido en las sombras, salió de repente y me regañó: ¿cómo pudiste alejar a Joseph de mí? Miré fríamente a Vivian y a mi madre, que estaba detrás de ella. No podía quedarme más tiempo en esta casa, quien sabía que otras travesuras podría tramar la intrigante Vivian. Tenía que irme de inmediato. Planeaba ir al pueblo a buscar a mi segundo tío. Era una persona muy amable conmigo, 1000 veces más cariñoso que mi madre. Mi segundo tío era el hermano menor de mi padre, los dos eran muy unidos, y siempre decía que como mi padre había pagado su educación, se había esforzado demasiado y había muerto joven. Así que tras la muerte de mi padre, mi tío segundo le enviaba dinero y billetes de tren a mi madre todos los meses. Mi madre decía que ella fue quien me crió, pero ambos sabíamos perfectamente que en realidad, era mi tío segundo quien me mantenía. Mi madre lo tuvo fácil: cuando mi padre vivía, dependía de él, y cuando murió, dependió de mi tío segundo. Conmigo haciendo las tareas del hogar, se pasaba los días suspirando y lamentando su suerte dondequiera que iba. En mi vida anterior, él sabía que le había dado a Vivian la oportunidad de ir a la universidad, que me había quedado en el campo y me había casado, e intentó persuadirme muchas veces. Como le hablé con dureza de Joseph, mi segundo tío me abandonó y se fue decepcionado. Esta vez, tras renacer, escondí la carta de aceptación y otros documentos importantes con mi segundo tío. Para evitar complicaciones innecesarias, mejor me iba de casa primero. Pero cuando empujé la puerta, estaba cerrada con un candado de hierro. La voz de Vivian llegó desde afuera: Clara, dame la carta de aceptación. Si no me la das, no creas que podrás salir por esta puerta. ¿Cómo puedo darte la carta de aceptación si no me abres la puerta? Dámela por la rendija. Al ver que Vivian no se lo tragaría, le dije la verdad: Vivian, no tengo la carta de aceptación. Vivian rió con una risa triunfal y salvaje. Si no hay carta de aceptación, no la hay. No puedo ir a la universidad, y Clara, tú tampoco. Había estado atrapada en esta habitación oscura y sin sol durante 4 días. Con la fecha de matrícula universitaria acercándose, caminaba de un lado a otro como un animal atrapado. Mamá. Golpeé la puerta, rogándole: mamá, por favor, déjame salir. Déjame ir a la universidad. No le cobraré matrícula a la familia, no malgastaré el dinero de la casa. Incluso ganaré dinero para dártelo. Mi madre se sobresaltó por mi tono desesperado y dudó. Pero Vivian. Intuyendo una oportunidad, la consolé: Vivian y yo somos hermanas de verdad, no guardamos rencor de la noche a la mañana. Si me va bien, también ayudaré a Vivian. Mamá, nunca te he pedido nada en toda mi vida, solo esta vez, por favor, ayúdame, ¿quieres? Hubo un largo silencio afuera. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, por fin oí la llave girar en la cerradura. En ese momento, la voz gélida de Vivian me interrumpió: mamá, si dejas que Clara vaya a la universidad, me suicidaré solo para demostrarlo. ¿Elegir, yo o ella? El gesto de mi madre de detener la cerradura se congeló. De la esperanza a la desesperación, solo fueron unos segundos. Plip, plip, conté los segundos de desesperación y escuché la voz de mi madre: Clara, escucha a tu hermana. Como era de esperar. Murmuré para mí misma: mamá, ¿por qué no puedes estar de mi lado aunque sea una vez? Clara, ¿qué derecho tienes a compararte conmigo? Vivian se burló. Esta es la confianza que solo puede tener una niña que ha sido favorecida toda su vida. Me negué a ceder y le respondí: Vivian, puedes intentar encerrarme para siempre. Tarde o temprano entraré a la universidad, esta casa no me aguanta. Aunque no pueda entrar este año, el año que viene, el siguiente, un día entraré. Tú nunca entrarás a la universidad. Me quedé paralizado, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Literalmente. Vivian alargó la palabra y me dijo algo: tu madre y yo te elegimos un marido. Es Derek, del pueblo. Deberías conocerlo, ¿verdad? Tiene fama de vago en el pueblo, bebe y pega a sus esposas. A su anterior esposa la golpearon tanto que huyó sin mirar atrás.
TSK, Clara, mírate. Te dije que te casaras con Joseph y no quisiste, ahora estás feliz de casarte con Derek. Mamá, ¿es cierto? Clara, tal vez. Derek no es tan malo como dicen en el pueblo. Ja, me reí hasta que me dolieron los costados. El chiste más grande que he escuchado en esta vida, y al parecer el último, lo contó mi madre. Derek no es tan malo. Entonces, ¿por qué no te casas con él? ¿Y por qué no se casa Vivian con él? Te lo digo, no me casaré. Prefiero morir antes que casarme. Mi madre estaba tan furiosa que apenas podía hablar y Vivian se la llevó. Esa noche tarde la voz de Joseph sonó al otro lado de la puerta. Clara, me enteré de lo que pasó. ¿Qué tal si te casas conmigo? Pero tendrás que darle a Vivian la oportunidad de ir a la universidad. Lo he pensado bien, tus notas son buenas, puedes volver a presentarte a los exámenes el año que viene. Levanté la cara de mis rodillas y, cansada, dije, Joseph, ¿te crees especialmente noble, capaz de sacrificarte por Vivian, por tu gran amor? Pero para mí, no eres más que un hombrecillo egoísta, egocéntrico y despreciable que solo se ama a sí mismo. Te lo digo, no me gustas. No quiero casarme contigo. Solo ahora me di cuenta de que realmente no sentía ninguna atracción por José. Debió ser que en mi vida pasada vi tan pocos hombres que me ahorqué en el madero que es José. Joseph replicó, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no te guste? Me copiaste los libros de práctica a mano, me organizaste las asignaturas de la semana, me escribiste más de una docena de apuntes, ¿cómo es que eso no es amor? Resulta que una vez lo amé profundamente, pero después de las pruebas de una vida anterior, hacía tiempo que lo había borrado todo de mi memoria. Joseph, si crees que alguna vez fui bueno contigo, si por un solo instante te sientes agradecido por lo que hice, entonces déjame ir. No. Si te vas, no volverás. Espérame, mañana romperé con Vivian y me casaré contigo. De día en noche y de nuevo en día, me quedé paralizado en el suelo, con la mirada fija en las cerillas y la lámpara de queroseno. ¡Fuego! Apaga el fuego, gritó un aldeano. Mi madre agarró a alguien y preguntó con curiosidad, ¿de quién es la casa que se incendia? Fiona, ¿por qué sigues vagando afuera? Es tu casa la que se incendia. Para cuando mi madre llegó, media casa había quedado completamente quemada, y Clara no estaba a la vista. Agarró al aturdido Joseph y le preguntó, ¿dónde está mi Clara? ¿Dónde está? ¿Está bien? Joseph apartó a mi madre y escupió, se ha ido. Se fue y no volverá jamás. Joseph culpó a mi madre, pensando que si no me hubiera empujado, no habría huido del pueblo con tanta decisión. No volver. La voz de mi madre temblaba mientras estaba sentada en el suelo, aturdida, sin importarle que su habitación se hubiera incendiado, sin importarle Vivian, que aún no había vuelto. Fue como si de repente débilmente hubiera despertado a mi amor maternal. Joseph fue uno de los primeros aldeanos en apresurarse a apagar el fuego. Para cuando llegó el fuego ya era grande, quiso entrar a la fuerza en la habitación para salvarme a pesar del peligro. Pero mi segundo tío fue más rápido, echó una manta mojada sobre la cama y entró corriendo en la casa. Cuando desperté y vi a mi segundo tío, me aferré a él y lo aferré con agravio, esta vez sincero. Solo pretendía quemar la puerta de madera, pero subestimé las llamas. El fuego se extendió rápidamente por la habitación y el humo denso me dejó desorientado. Por suerte mi tío segundo había venido justo cuando suponía que me iría a la universidad y me encontró por casualidad, salvándome la vida por pura casualidad. Por suerte los bomberos llegaron a tiempo, así que el desastre no empeoró. Cuando mi tío estaba a punto de llevármeme, Joseph corrió tras nosotros con ojos suplicantes. Clara, ¿podemos hablar? Acepté. Mi tío miró a Joseph desde cerca con una mirada feroz, como si estuviera protegiendo el preciado repollo de la familia de ser roído por los cerdos. Habla. Miré al hombre frente a mí sin amor ni odio, con una mirada tan serena que parecía mirar a un extraño. Clara, no me mires así. Joseph me tapó la cara con una mano, su voz temblaba por las lágrimas. Si no queda nada que decir, me voy. No te vayas, Clara. Cuando estabas en el fuego me di cuenta, te amo. ¿Podrías? No.
Para que viniera a salvarme hoy, añadí una frase más: lo que antes me gustaba era real, y lo que ahora no me gusta también lo es. En cuanto a los asuntos de la vida anterior, tratémoslos como un sueño. Dicho esto, sentí que era suficiente. Mientras mi tío segundo y yo nos íbamos, los aullidos desgarradores de Joseph nos llegaban desde atrás, junto con su grito de mi nombre que yo podía oír. Pero ni mi tío segundo ni yo miramos atrás. ¿Aún puedes reír? ¿Sabes que casi mueres? Mi segundo tío me apretó la frente, reprendiéndome con rabia. Lo siento, segundo tío. Admití mi error obedientemente. En mi vida anterior, José y mi madre me encerraron en el pueblo por amor, obligándome a trabajar en el campo, a apoyar a los ancianos, a ser su bestia de carga. En esta vida, por fin he escapado de la jaula. Soy realmente muy feliz. Abrí los brazos, respirando el aroma de la libertad. De ahora en adelante el cielo es vasto y el mar es ancho, ya nadie podrá atraparme. ¡Tú qué audacia! Mi tío segundo vio mi cara ennegrecida por el humo, mi largo cabello chamuscado de forma irregular, y ni siquiera tuvo tiempo de lamentarse. ¿Cómo podía culparme de verdad? En su corazón, no pudo evitar culpar a mi cuñada, tan buena hija, ¿cómo pudo haber llevado a alguien a este punto? Sonreí y dije, con razón mi tía segunda dice que tengo el mismo temperamento que tú. ¿Buscas una paliza? Mi tío segundo levantó la mano y también rió. Cuando llegamos a casa de mi tío segundo, miré la sala de estar, limpia y luminosa, y me quedé en la puerta con miedo de entrar. ¿Qué? ¿Quieres que te invite a pasar? Mi segunda tía había terminado de cocinar temprano y me observaba con una sonrisa. Al verme aún dudando en la puerta, salió, me tomó de la mano y me llevó dentro de la casa. El único día feliz que había tenido desde mi renacimiento fue el que pasé en casa de mi segundo tío. Me levanté en la noche y antes de salir de la habitación, oí a mi segundo tío y a mi segunda tía hablando. La voz de mi segunda tía estaba entre lágrimas. Has ayudado mucho a la familia de tu hermano a lo largo de los años, y yo nunca he hablado mucho. Pero mira a Clara, que vino de visita hoy, al abrazarla, sentí un cosquilleo en los brazos. Y mira cómo cría tu cuñada a su hijo. Bueno, no hables tanto, no es bueno que el niño lo oiga. No voy a parar. Clara va a la universidad. Tienes que desviar parte del dinero y las entradas que envías cada mes a casa de tu cuñada a Clara, o no te dejaré ir. Ya lo sé. Dime, ¿cómo terminé casándome con una esposa tan buena? Me tapé la boca con la mano para contener los sollozos. Mi tío segundo había pasado apuros estos últimos años por culpa de nuestra familia, incluso mis primos decidieron vivir en la escuela para ahorrar. Eran tan buenos conmigo, ¿cómo podía soportar cargarlos aún más? Clara, sal a cenar. Mi tía segunda llamó a la puerta desde afuera, pero no hubo respuesta. Abrió la puerta, no quedaba nadie en la habitación. En la mesa encontró la nota que le había dejado y el pagaré. En 1977 la universidad no cobraba matrícula, pero aún así necesitaba dinero para vivir, así que tomé los 20 yuanes del sobre que mi segundo tío me había dado ayer, y me fui antes del amanecer. Entré a la universidad y viví una vida a la vez frugal y plena. Cabeceaba sobre bollos al vapor en cada comida. Pensaba que en la universidad podría encontrar tiempo libre para trabajar a tiempo parcial y mantenerme, pero pronto descubrí que la imaginación es rica, mientras que la realidad es escasa. Mi especialidad era el departamento de lenguas extranjeras, algo que nunca había hecho en mi vida anterior. El Renacimiento no me había dado ninguna ventaja en el aprendizaje, y encima, mis compañeros eran cada vez más trabajadores, compitiendo por quien se levantaba más temprano y quien se quedaba despierto hasta tarde. En ese tipo de ambiente y más aún saliendo a trabajar por dinero, incluso me encontraba recitando vocabulario en sueños. 3 meses después del inicio del trimestre, por muy ahorrativo que fuera, mis 20 yuanes finalmente se habían agotado. Pasé de 3 bollos al día a 1, y ahora solo bebo agua. Mi cuerpo ya no aguantaba y me desmayé en clase. Cuando abrí los ojos ya estaba rodeada de compañeros, todos hablando a la vez, algunos se ofrecían a tomarme apuntes, otros decían que los hijos de sus familiares podían darme clases particulares, etc. Nadie mostró desprecio ni antipatía por mi pobreza. Esta fue la primera vez que sentí profundamente lo que significaba la camaradería entre compañeros.
La gente se ponía colorada debatiendo quién pronunciaba mejor, te miraba con furia y te perseguía si tus notas eran mejores que las suyas, todos competían por ascender, buscaban la superación mutua. El profesor quien impartía nuestras asignaturas principales, ahuyentó a los estudiantes ruidosos, me entregó un sobre y me dijo con severidad, considera esto un préstamo mío por ahora. Devuélveme el dinero cuando lo tengas. Si no lo aceptas, no podrás entrar en mi clase. Si quieres ser mi alumno, tienes que obedecerme. Acepté la bondad de todos y con mi bolígrafo, registré cuidadosamente cada acto de bondad que me hicieron. No pidieron nada a cambio, pero soy alguien que retribuye cualquier generosidad. Aunque solo fuera hervirles agua, traerles la cena o hacer cualquier pequeña tarea que pudiera. Estudié con más ahínco, trabajando y trabajando de nuevo, para ser digno de la ayuda de los demás y de mí mismo. El tío también, 3 meses después, llegó a la escuela cubierto de polvo y sin aliento buscándome, casi a punto de darme una paliza en público. Resultó que después de mi partida me había estado enviando dinero y boletos, pero como la dirección estaba mal cada vez que los devolvían, esta vez había ahorrado y finalmente vino a la escuela a buscarme. No fue hasta que le prometí que comería bien, acepté el dinero y el boleto que me envió, y le añadí muchas súplicas y persuasiones, que mi segundo tío me perdonó a regañadientes. Por él supe que después de irme había recibido el dinero que le enviaba a mi madre. Vivian vino con mi madre a armar un escándalo varias veces, y al final, bajo la amenaza de mi tía de si arman más lío y no reciben nada, se escabulleron y aceptaron que los pagos se quedaran como estaban. Mi segundo tío también me contó que mi madre le había preguntado discretamente varias veces sobre mi paradero, pero él se mantuvo firme y no se lo dijo. Dijo que ahora parecía varios años mayor, con la mitad del pelo encanecido y el rostro demacrado y exhausto. Al ver la dureza de mis facciones, desistió de intentar convencerme de que me reconciliara con la familia. Después de todo, él había presenciado lo que pasé para escapar de esa casa por mis estudios. El día que mi segundo tío se fue a la ciudad, vi cómo se alejaba y de repente se me saltaron las lágrimas. Los rasgos ya borrosos de mi padre adquirieron una forma concreta. Los 4 años de universidad pasaron volando entre el entusiasmo de mis compañeros, que se impulsaban mutuamente. Aquello que me disgustaba pareció desvanecerse, volví a crecer y me convertí en alguien completamente diferente. Me sentía seguro, radiante, lleno de una vitalidad inagotable. Durante ese tiempo, aparte de mantenerme en contacto proactivamente con mi segundo tío y los demás, nunca contacté con nadie en casa. Joseph vino a buscarme muchas veces, pero nunca lo vi. Más tarde se dio cuenta y pidió a gente de otros departamentos de nuestra escuela que me ayudaran a llevarme cartas, comida y útiles escolares, e incluso dinero y boletos. Pero me retiré de todo y mis compañeros, al ver lo exasperado que estaba por el comportamiento de Joseph, impidieron a propósito que los estudiantes de otros departamentos se acercaran a mí. Aunque Joseph seguía buscándome, las amistades de los otros departamentos no soportaron su constante desgaste y dejaron de ayudarme. En esos 4 años mi madre vino a la escuela a buscarme 2 veces. Ahora, sin llegar a los 50, parecía incluso mayor que en mi vida anterior, cuando tenía 60 o 70 años. Bueno, en esa vida yo estaba allí para cuidarla meticulosamente, no tenía que hacer nada, solo mover los labios. En esta vida yo, esta vieja y obediente bestia de carga, me escapé. Vivian era alguien que no hacía nada, así que por supuesto, todo lo tenía que hacer ella. Con Vivian haciéndole las cosas más difíciles, no me sorprendió que envejeciera tan rápido. Pero las 2 veces que la despedí bruscamente, la última vez le dije, no me busques más. Cuando alcances la edad legal de jubilación, te transferiré, según la ley, los gastos mensuales de manutención según el mínimo vital. Nuestros lazos de madre e hija terminan aquí en esta vida. Puede que no lo creas, pero te he cuidado toda mi vida, he soportado tus quejas. Lo que te debía, ya lo he pagado. Salió de mi escuela temblando y después de eso, la verdad es que nunca más nos molestamos. Después de graduarme, gracias a mis excelentes calificaciones y a las buenas recomendaciones de mis profesores, conseguí un trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El trabajo se volvió cada vez más intenso, y enviaba cada mes mi sueldo a mi segundo tío y a los demás. Cuando se negaban, los tiraba a la basura, y no tenían más remedio que aceptar. Nunca había tenido una relación romántica. Claro que no me faltaban pretendientes capaces y con ideas afines, pero siempre los rechazaba de plano.
No era tanto miedo como falta de interés, no sentía nada por los hombres, el amor ni el matrimonio. Al principio mis tíos segundos intentaron convencerme, pero al ver que me iba bien por mi cuenta, desistieron. Después de jubilarse, los invité a mudarse a Sidilla a vivir conmigo, lo cual consideré un cambio de aires. Querían devolverme todo el dinero que les había enviado a lo largo de los años. No me había dado cuenta hasta que miré, había casi $300.000. Lo pensé, recuperé el dinero y junto con 3 o 4 amigos, reuní $500.000 para comprar un sayún en el Distrito Central para que vivieran allí. Se quejaron de que era un desperdicio, pero una vez que se mudaron, se notaba su felicidad. El nuevo pasatiempo de mi segundo tío era pasear por los parques y charlar con la gente de Sidille. Mi segunda tía experimentó una segunda primavera en su carrera y abrió un pequeño negocio en Sidille. Cuando mi segunda tía me dijo que quería emprender, no dejaba de mirarme a la cara, temerosa de que pensara que era una vergüenza. Sonreí y le dije, mientras te haga feliz, siempre seré tu mayor apoyo. Nunca olvidaré lo cálido que fue su abrazo cuando me preocupaba ensuciar su sala. Más tarde, cuando mis primos crecieron y pudieron trabajar, los animé a venir a Sidille a buscar trabajo. En parte porque había más potencial aquí, y en parte por egoísmo, quería mantener a mis tíos segundos cerca. Aunque no pueda verlo todos los días por el trabajo, mientras sepa que alguien en esta ciudad me espera cuando vuelva a casa, puedo estar tranquila. Mis palabras tienen peso en casa de mi segundo tío, y mis primos valoran mis opiniones, de verdad vinieron a Sidille para abrirse camino. Mientras no viole las normas de la organización, no escatimo esfuerzos para ayudarlos, comida, alojamiento, transporte, trabajo, me encargo de todo, y ellos les dicen a todos que soy su verdadera hermana. Escucho con una sonrisa. Cosechas lo que siembras, yo soy el frijol que recibieron el segundo tío y la segunda tía por criarlos. Creo que en esta vida he recibido plenitud. Tía Fiona, ¿estás en casa? Fiona se quedó junto al televisor, no sabía cuándo aparecería Clara, así que recurrió al método más sencillo, siempre que tenía tiempo se quedaba mirando el televisor. Ah, ya está aquí. Ya parecía frágil por la edad, apoyada en su bastón mientras cruzaba lentamente el patio arrastrando los pies. Susan miró la casa destartalada, perpleja. Aquella anciana era única, se rumoreaba que, de joven, favorecía a su hija menor, alejando a la mayor, que era capaz. La hija menor se había casado con un estudiante universitario del mismo pueblo, y a medida que la anciana envejecía, pensaba cada vez más en la mayor que se había ido. Se quedó sola en esa vieja casa destartalada, diciendo solo que no quería que su hija mayor regresara un día y no encontrara un hogar. Susan también conocía a esa capaz hija mayor, a menudo la veía hablando por el país en televisión. A uno solo puede decir que las personas dignas de lástima a menudo tienen motivos para resentirse. Tía Fiona, esta es la paga que Clara te envió este mes. Fiona la tomó y la guardó con cuidado en su bolsillo, este era su único contacto con Clara. Después de que Fiona cumpliera 60, Clara, como ella misma dijo, empezó a enviarle dinero todos los meses. Tía Fiona, esa habitación de tu casa lleva casi 20 años quemada. En cuanto tengas el dinero, busca a alguien que la repare. Ah, bien. Susan estaba exasperada. Aceptó todo lo que Fiona le dijo, pero si realmente lo hizo o no era otra historia. Poco después de que Susan se fuera, Vivian, la campesina, abrió la puerta tambaleante de una patada y gritó, «Vieja, Clara te habrá enviado dinero otra vez hoy, ¿verdad? Dámelo. Deja de ver la tele. Aunque sigas buscando a Clara, no volverá». Después de regañarla bastante, Vivian se fue satisfecha, llevándose el dinero. Fiona repitió aturdida, «Todo es pecado, todo es pecado». Vivian, después de gastar el dinero con su amante afuera, regresó a casa pavoneándose. ¿Dónde has estado? No es asunto tuyo. Vivian se burló del demacrado Joseph. Al ver las marcas rojas en su cuello, las venas de Joseph se hincharon mientras se abalanzaba sobre ella y gritaba, «Puta infiel. Me divorcio de ti». Demacrado, Joseph no tuvo ninguna oportunidad contra la regordeta Vivian, quien lo inmovilizó contra el suelo y lo golpeó. Después de haber tenido suficiente, Vivian lo escupió con un abrazo desdeñoso y se marchó pavoneándose. Joseph yacía inmóvil en el suelo, recordando su dolorosa vida.
No podía entender cómo había logrado vivir así. Incapaz de casarse con Clara, se casó con Vivian. Vivian trastornó su hogar, haciéndole la vida insoportable. Sus padres fueron llevados a la tumba por ella. Se dio por vencido, dejó de trabajar, dejó de salir y se pasaba los días peleando con Vivian en casa. En su vida anterior, Vivian murió joven. En esta, mientras discutía consigo misma, su salud solo mejoró, mientras que su cuerpo empeoró cada vez más. Sin Clara, no era nada en absoluto. Y una vez que Clara lo dejó, su vida mejoró cada vez más. Clara, vuelve, vuelve, ya no quiero a esa maldita Vivian, solo estaré contigo. Joseph extendió la mano hacia el sol abrasador, pero el sol no dijo nada y permaneció en silencio sobre sus cabezas.